maestro Francisco Paco Cruz. El maestro Paco Cruz ya llegó y seguramente, como ya lo ha hecho en diferentes ocasiones, dejará la víbora chillando, como digo yo, porque hay que hablar de las hermandades peligrosas y criminales, el broderismo, haciendo referencia a Alito Moreno, y como lo ha llamado Laida Sansores, estas mafias desde las autoridades, desde el poder político, desde el poder económico, que pues han hecho y deshecho en nuestro país. Y precisamente para hablar de este tema, saludo al maestro Paco Cruz, autor del libro, uno de los últimos libros, que creo que es muy relevante en tiempos en que Genaro García Luna es centro de atención, es tema de conversación. García Luna, el señor de la muerte, se lo recomiendo. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Pues sí, mira, tienes razón con lo que dices tú y con lo que señala o señaló y ha señalado en estos días la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. Este país se ha fundado sobre hermandades, compadrazgos, broderismos, amiguismos, nepotismos. Lo fueron moldeando los priistas o la dictadura perfecta del PRI y se formó un país engañoso que permitió corromper a todo mundo, un país de hermandades peligrosas. Y mira, en la década de los 50 del siglo XX, la policía del Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México, formó la primera hermandad que se conoce real en gobierno y se convirtió en la mayor mafia policial del país. Esta hermandad se ocultó solo cuando Arturo el Negro Durazo llegó a esa policía con su hermandad propia, mafiosa, criminal, queriendo alcanzar la presidencia de la República. Luego Genaro García Luna encabezó, tomando como ejemplo esa hermandad, encabezó con Felipe Calderón Hinojosa una hermandad narcocriminal que operó desde Los Pinos o la Casa de los Presidentes. Y hoy Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, lo ha dicho solo, ¿no? Tiene su propia hermandad, es brother de todo mundo. Y al lado de Luis Videgaray Caso, Rosario Robles Berlanga, Emilio Lozoya, Austin y Luis Enrique Miranda Nava, Enrique Peña formó una hermandad que permitió saquear al país. Mira, sin que nos diéramos cuenta, en algún momento de la historia, el país empezó a operar a través de la corrupción de las hermandades o el broderismo, como la llamó Laida Sansores San Román, a propósito de los audioescándalos que han hecho de Alito Moreno una estrella del mal y de la corrupción que permea en el PRI y en el PAN desde hace décadas. Pero mira, podemos ir más atrás, no es algo nuevo. En 1946 se formó la más notoria y peligrosa y sangrienta de las hermandades políticas que llegó a gobernar el país. Aquel año se conocieron en el Senado Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Alfonso Corona del Rosal y Donato Fonseca Miranda. Además de sellar una hermandad bohemia de parrandas y mujeres, de veras, habían rentado ellos un departamento en el Distrito Federal para esas parrandas. Los cuatro se prometieron que aquel que llegara primero al poder ayudaría a los otros a escalar en la escalera política. Y así pasó, mira, llegado a la presidencia, López Mateos hizo presidente a Díaz Ordaz, líder del PRI a Corona del Rosal, al general Corona del Rosal, y a Miranda Fonseca le dio el control del estado de Guerrero. Desde la Secretaría de Gobernación, Díaz Ordaz hizo sus escuderos a Corona del Rosal y a Luis Echeverría Álvarez. En la presidencia de Díaz Ordaz y en la de Echeverría, Corona del Rosal fue pieza clave para crear, reclutar, capacitar y entrenar al grupo paramilitar clandestino Los Halcones, con los resultados que se conocen ahora, las matanzas del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, conocida como la masacre del Jueves de Corpus. Luis Echeverría heredó e impuso en la presidencia a su amigo, su hermano, José López Portillo y Pacheco, con los resultados que también conocemos hoy: frivolidad,
corrupción, crisis y saqueo de recursos públicos. Luego, Carlos Salinas de Gortari gobernó con una hermandad en la que sobresalían el espía mayor y represor de gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, Pedro Aspe Armella, aquel secretario de Hacienda tecnócrata descendiente de una familia adinerada, que se atrevió a señalar que la pobreza en México era un mito genial, cuando todos sabíamos y podíamos probar que el México de Salinas y de Aspe era una fábrica de pobres. Pero mira, esa hermandad incluyó al virrey francés José María Córdoba Montoya, jefes de la oficina de la presidencia, y al superpolicía Guillermo González Calderoni, quien mucho antes de Genaro García Luna tenía el visto bueno presidencial para controlar el tráfico de drogas en todo el país y trabajar al lado de los cárteles del narcotráfico. Aquella hermandad y cofradía política en la que sobresalían el asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, Emilio Lozoya Talman, padre del corrupto exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y Carlos Jan González, uno de los íconos de la corrupción priista, le permitió entregar el país a una clase empresarial depredadora y crear una nueva generación de banqueros pillos e incapaces. En ese país, el Poder Judicial creó su propia hermandad, que terminó por sumir a los encargados de administrar la justicia en este país en un poder en el que permean el nepotismo, el broderismo, el compadrazgo y la distribución de plazas a través de una red de familiares bien identificadas. Como se ha documentado ya, mira, con amplitud, en esa hermandad sobresalen la concesión de empleos, promociones sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito, que han erosionado la confianza de los ciudadanos en la neutralidad y el profesionalismo de los jueces. Y mira, en un país que hasta 2018 funcionó con base a hermandades, complicidades, algunas más visibles que otras, pero que siempre están allí, por ejemplo, el panista priista Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, formó su propia cofradía en la que sobresale el recién capturado Jorge Winkler Ortiz, e incluyó en ella al líder panista y fallido candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Winkler, mira, tendría y tiene, bueno, hay evidencias de que tiene en sus manos una grabación de una llamada que se filtró en 2020, pero la llamada es en 2013, cuando Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes Linares eran diputados, y en la que hablan sobre cómo repartir los recursos de sobornos que les entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética en 2013. Es decir, Winkler Ortiz tiene en sus manos lo que puede ser el último clavo en el ataúd del futuro de Ricardo Anaya, de Anaya Cortés, y debe muchas explicaciones sobre matanzas, asesinatos, desapariciones forzadas en el gobierno, no solo de Yunes, sino en el gobierno de Cuitláhuac, ahora en Veracruz. Querido